No hay introducción, y este video va a ser un poco fuera de lo habitual por el canal, pero he querido hablar de este tema como hacía antes de tener este canal, así que voy directo al grano. Estas son las reglas que daré en este enfrentamiento. 1. Ambos seres tendrán la misma velocidad. 2. El escenario ocurre en el circo. Si quieres proponer tu propio análisis, puedes hacerlo en los comentarios. Ojo, con el respeto debido, este enfrentamiento es informativo, repito, informativo. Yo solo estoy dando la información que he compuesto para este. Bueno, sin más relleno. Empecemos de una buena vez. Kaine notaría algo extraño ocurriendo en el circo. Sentiría una presencia opresiva que no parece ser parte de su mundo o algo conocido por él. En la distancia, se logra ver la figura de una persona, parecía ser el icónico personaje Sonic el Erizo, pero algo raro tenía en él. No era Sonic. Lord X empezaría esta batalla con aparecer frente de Kaine con su propia teletransportación y lo patea igual que hizo con Dave. Esa patada envía a Kaine al suelo. El dirigente del circo se levanta sorprendido ante esa hostilidad jamás demostrada hacia su autoridad, pero mantiene la calma, llama a Bubbles y comienza a crear múltiples escenarios, ya vistos en el programa para intentar asustar o confundir al invasor. Pero Lord X no era un humano, no sentía miedo ni confusión, estaba fascinado y encontrando esto como una oportunidad para quedarse con este entorno virtual. Kaine, viendo cómo no lograba afectar mentalmente a Lord X, lo envía al sótano, es decir, al vacío, pero Lord X regresa inmediatamente como si nada. X, al ser una entidad interdimensional del propio vacío mismo, un error cósmico, este no se vería afectado por el vacío virtual del circo, viéndolo como su hogar, algo que ya conoce y que ya estaba compuesto. Una vez que regresa, inmediatamente X abrió su boca de forma exagerada, revelando su agujero negro que contiene en su interior, borrando de la existencia las almas de los habitantes humanos del circo o llevándolos a su mundo, donde ahí, ya estaban esperando sus 7 guardianes para encargarse de las nuevas víctimas. Es aquí donde en el circo, Lord X atacaría, manipulando la realidad virtual del juego para traer cosas conocidas de su mundo. Esto incluye las palmeras con cocos vivos, las flores con ojos y dedos, etc., mientras que Kaine intentará desesperadamente usar sus poderes de administrador para eliminar toda cosa que haga Lord X, pero Lord X comienza a afectar más allá del juego, ya teniendo una gran experiencia en manipular cosas como ordenadores o conocer la existencia del jugador. X a dañar el código de Kaine con ataques reales, mientras el alegre circo termina casi viéndose como su mundo. Es aquí donde X comienza a inyectar palabras similares a las que le dijo Bubbles en el capítulo 8, pero esta vez, culpándolo de todo. Esto por primera vez rompería la alegría y aparente control del autoproclamado dios del circo, haciendo que Kaine estalle y manifestó su forma de dios, actuando más por impulso por las palabras de X. Aquí pueden ocurrir 3 escenarios. El primer escenario, Lord X no decide usar sus otras transformaciones. Esto sería una prolongación de lo narrado anteriormente, el resultado llevaría a Kaine al colapso inminente ante la sensación pura de impotencia, de no poder afectar a una entidad interdimensional del vacío que no tenía código para manipular, dándole una victoria del aproximado del 70% al erizo oscuro. El segundo escenario, involucra a Lord X decidiendo usar su forma interna para atacar al maestro de ceremonias directamente, lo que también llevaría a la inminente derrota de Kaine, también de un 70% o 75%. Y el último escenario, es decir, el más brutal y que haría a este enfrentamiento un golpe definitivo, si Lord X usase su verdadera forma. Para recordarles, la verdadera forma de X ya no es física, sino es su manifestación pura de su poder, antimateria consciente que siempre está en constante cambio y que trasciende dimensiones. Esto no deja ninguna oportunidad de Kaine para atacar, condenando a Kaine definitivamente. Conclusión, en la general Lord X gana esta discusión con un sólido 8 de 10, contra los 2 de 10 que tiene Kaine. No doy 10 de 10 porque solo podría ganar si Lord X juega demasiado o no decide jamás transformarse. Kaine es un buen personaje con poderes versátiles, pero en comparación general, aquí nuestro viejo amigo X es el